Buenas noches a todos. Yo soy Gladys Pryor, soy la codirectora de la Oficina de Participación Comunitaria y Diversidad para el Departamento de Genética Molecular y Humana en Baylor College of Medicine en Houston. Este es el aniversario número 17 del programa Tardes con Genética. Es una serie abierta para el público. Esta serie fue organizada por Susan Fairbank, enfermera de genética, profesora asistente en el departamento, quien se acaba de jubilar. Ella siempre tenía la empatía con las familias y los pacientes que querían aprender más acerca de sus condiciones. Durante el mes de febrero estamos reconociendo y celebrando el mes de la historia de la raza negra en este seminario que tenemos sobre raza y genética, perspectivas sobre medición de precisión. Debido a los asuntos sociales en nuestro país, siempre pensamos que se necesita afrontar los conceptos de genética de la raza para poder discutir algo sobre las causas de las inequidades de la salud y para poder mejorar y que podamos tener mejor acceso por el cuidado para todas las personas de nuestra comunidad. Este seminario es copatrocinado por el Departamento de Genética Molecular y Humana y el Baylor College of Medicine en la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. Durante este seminario ustedes pueden hacer preguntas y respuestas y la doctora Deborah Murray va a ser el profesor asistente quien va a moderar la discusión. Muy bien, muchas gracias. Bien, buenas noches a todos. Tenemos ahora dos oradores increíbles para esta noche, la doctora Constance Hill y el doctor Chester Brown. Los voy a presentar a cada uno en este momento y comenzarán sus presentaciones. La primera oradora es la doctora Constance Hilliard, quien se le conoce como pionera en la investigación en el campo de la historia evolucionaria africana, que se encuentra en la intersección de salud ambiental y genómica. Recibió tanto licenciatura como maestría y doctorado de la Universidad de Harvard y empezó su carrera académica como historiografiado en historiografía africana, descifrando manuscritos escritos a mano de Timbuktu y otras partes del interior de África. Pronto se dio cuenta que esto necesitaba más investigación, donde se necesitaba el lugar en donde estaban los antecesores de los afroamericanos, estaban genéticamente adaptados y que esta información no estaba en de todas las en todas las personas de origen africano, pero todos parecían que venían todos de la misma costa y que todos venían, pero pudimos saber que había paradojas y también que había la susceptibilidad que había de las personas de raza negra a las enfermedades como hipertensión, falla renal y algunas otras enfermedades. Eh, en años recientes, su investigación ha permitido que la doctora Hiller pueda levantar una alerta. La comunidad médica necesita tener una mayor claridad sobre las herencias genéticas de las personas que no son europeas y sobre el genoma humano y también en las minorías que existen y que están fuera de lo que es de estos grupos, y es lo que se necesita precisamente hablando sobre la diversidad. Ella tiene un libro que se llama Ancestral Genomics, y cómo se puede ver la salud de las personas de herencia afroamericana en la era de la precisión de medicina. Nuestro segundo orador es el doctor Chester Brown, quien es profesor en la División de Genética en la Universidad de Tennessee y también el Hospital Le Bonheur para niños y también el Hospital St. Jude's Children's Research Hospital. Le pidieron que pudiera ayudar a desarrollar medicina de precisión de la comunidad de médicos. Sus intereses clínicos incluyen una variedad de síndromes genéticos poco comunes en los niños, en los adultos y también en trastornos genéticos raros que tienen, por ejemplo, una característica de obesidad temprana. Terminó sus estudios en Howard University y después doctorado tanto en medicina como doctorado eh, en filosofía en la Universidad de Cincinnati y tiene principalmente sus estudios postdoctorales han sido en pediatría y también genética médica. Tiene más de
25 años de experiencia clínica en pacientes de genética y representando muchas condiciones, y también ha sido un miembro de la Sociedad de Investigación Pediátrica y muchos años en los centros de investigación de salud sobre diabetes y obesidad, y también ha tenido los comités en las academias nacionales de las ciencias para poder desarrollar lo que sería el marco de evidencia para informar a los que toman decisiones relacionadas con las pruebas genéticas, y también recomendaciones para lo que serían las investigaciones y los resultados. Adelante, doctora Hillard. Muchísimas gracias por esa presentación tan generosa y tan amable. Vamos a tratar de compartir la pantalla. Y el título dice: ¿por qué la medicina racializada? Para mí es un gran honor estar aquí el día de hoy. En lo que se refiere a mi trabajo, soy historiadora evolucionaria. Yo busco las claves genéticas en lugares de los poco comunes, y en algunas veces están en nuestro ADN, que se encuentran adaptaciones genéticas que nuestros ancestros pudieran llevar a cabo para poder tener definiendo sus ambientes ecológicos. Esta noche voy a hablar sobre lo que sería la falta de la vista, y entonces de la medicina racializada, y cómo puede ser un debate, y cómo estas no funcionan. El daltonismo, por decir, no funciona al colocar a todos en las mismas categorías en todas las razas, que sería daltonismo. Y entonces, que une, pero que nos une más bien por cuestiones sociales o por etiquetas. Pero en cuanto a la raza, yo estoy muy orgullosa de mi herencia como afroamericana, pero también sé que clasificar a los americanos como blancos, negros, asiáticos, latinos y nativos originarios no funciona en la ciencia médica. Y mi intención es mostrarles por qué. Brevemente voy a discutir una manera alternativa de clasificarlo para propósitos médicos, que es un modelo. Evita el daltonismo, como también la clasificación racial. Ofrece un nivel más amplio de decisión, lo que la medicina necesita en este siglo XXI en la genética. Pero primero vamos a decirles un poquito cuál es el problema principal o cuál es el panorama. La comunidad médica tenía, cuando empezó el primer proyecto del genoma humano en 2000, a principios de 2003, entonces permitía que los científicos poder ver el nivel genético, que también, y también se pudieron encontrar nuevos medicamentos que bloquear precisamente estos detonadores genéticos. Y entonces este campo que empezaba abrió las puertas a muchos descubrimientos, pero no estamos tampoco preparados para lo que se iba a descubrir. Los científicos sabían que todos los humanos cumplen más o menos o comparten con genes 2000, como 22,000 esos genes, pero que se expresan en 2 millones de maneras. Entonces ese es el problema, porque ahora sabemos que hay por lo menos 335 millones de variantes de genes, y no 2 millones nada más. Y más importantemente, que no se cruzan con las clasificaciones raciales y ni corresponden. Entonces, ¿qué significa todo esto? Primero les voy a contar una historia para que ustedes pueden ver por sus propios ojos ver. En 1970 yo vivía en la ciudad de Dakar, en Senegal, en la costa oeste de África. Mi investigación como historiadora, y estaba traduciendo manuscritos que contaban archivados en la universidad. Y lo que pasó, me fui a cenar con unos amigos una noche y me presentaron a un doctor de medicina de la costa del oeste de África, de Costa de Marfil, y él estaba preocupado sobre un incidente que hubo en su hospital, y lo compartió con nosotros, y nos compartió esta historia en particular. Este médico trabajaba en emergencias en este hospital que era prestigiado en lo que sería la costa de Marfil. Y un paciente llegó en los hombros de un amigo, y esto es en 1970,
era mucho antes de que había el VIH Ebola y todo ese tipo de situaciones. Y el doctor y sus asistentes trataron de ayudar a este nuevo paciente, pero todo fue en vano. La siguiente mañana, a la siguiente mañana, este paciente falleció. 2 días después, el individuo que había traído a su amigo a la sala de urgencias se presentó al hospital también en una camilla, pero él ni siquiera duró la noche. Esto nos, nos preocupó muchísimo. Siempre hay la posibilidad de algunas enfermedades tropicales que de repente surgen. Así que el hospital hizo una autopsia en los 2 hombres y pudo encontrar y descubrir que casi causó un escándalo para ese hospital, para la reputación de ese hospital. Esto es porque ambos hombres habían muerto de malaria. Recuerden, estamos hablando sobre África del occidental y era la región de malaria mayor del mundo y sus habitantes tienen cierta inmunidad natural a la enfermedad. Los doctores en ese hospital, de hecho, nunca habían visto a los africanos con ah, con tantos síntomas tan fatales de esa enfermedad tan común. Pero lo que sucedió, si hubieran sido europeos en lugar de africanos, probablemente todavía vivirían. Y entonces, porque todas las personas que vienen de visitantes extranjeros toman medicamento, entonces quizá pensaron que se les habían olvidado sus pastillas, su medicina. Entonces, los doctores hubieran llevado a cabo los protocolos para los europeos o los asiáticos si hubieran sido con esta enfermedad, si hubieran sido de este grupo étnico, y esas personas hubieran sencillamente dados de alta. Lo que este doctor africano nos estaba diciendo, este joven doctor nos estaba diciendo sobre los peligros de utilizar la raza para diagnosticar asuntos médicos o problemas médicos sin darle ningún pensamiento mayor. El hospital supuso que pues, supuestamente tenían una protección natural de esa enfermedad, pero resulta que estos hombres eran de Zimbabue, del este de África, que no es un área donde hay malaria, entonces no tenían precisamente la protección y fue una situación muy difícil para el hospital porque estos eran, eran, eran huéspedes de un proyecto, entonces iban a liberar a su país de una situación muy difícil. Entonces, y fue una lección de los doctores, nunca iban a olvidar esta lección, porque nos mostró el potencial de la causa de utilizar la raza en la medicina, pensando que estas personas eran inmunes. Yo, por ejemplo, tengo un miembro de la familia que sufre de anemia. Ustedes también quizá puedan sufrir de esta situación. Y resulta que las variantes de genes que protegían a nuestros ancestros de la malaria pueden llevar a esta enfermedad de la célula de la anemia. Y no es una enfermedad de los negros, los africanos que vienen de partes donde no hay malaria también van a sufrir este síntoma, igual que las personas blancas si no se les da el medicamento de malaria. Por otra parte, la zona del sur sí es una zona de malaria y también sufren de esta anemia de la célula y los europeos tienen inmunidades similares a la malaria como los de África. Esto significa que vamos a encontrar las personas que sufren, como dijimos, de esta anemia, aunque no sean africanos. La ciencia del siglo XXI afronta un reto que nunca ha tenido y que no ha tenido que afrontar anteriormente. No podemos depender de lo que sería el daltonismo y tampoco podemos utilizar las clasificaciones raciales para determinar algunas enfermedades ni sus curas potenciales. Para mostrarle lo que les quiero decir, vamos a ver la tolerancia a la lactosa, lo que permite que algunas personas puedan tomar leche y otras que no.
y la intolerancia a la lactosa. Ahora podemos decirles que la ciencia conoce, pero hace 2 décadas no tenía. Esta es medicina genómica y es lo que podemos ver. Los europeos del norte que le dan esa tolerancia a la lactosa es el gen número 13910. 13910 de las variaciones. Pero los europeos del este y los que están al norte de la India, la misma función se presenta por otro variante 2201BA o sus variaciones. Sin embargo, sabemos que los africanos tienen diversidad mayor en la genética, entonces quiere decir que si se llega a Sudán, si va uno a Sudán, el gen para la tolerancia de la lactosa sería el CG13907. Y vas a Kenia, la tolerancia va a ser EG13915. Y en Tanzania, por supuesto, que está al ladito, y entonces van a encontrar otro gen diferente, que es el GC14010, que es el que proporciona la tolerancia a la lactosa. Entonces, lo que estamos viendo es que en diferentes necesitamos, y estamos viendo más, estamos viendo poblaciones específicas y sus patrones genéticos que se relacionan con muchas enfermedades genéticas y muchas funciones o trastornos también. Como una respuesta a este reto, yo desarrollé un modelo hace varios años y me refiero a como el modelo del nicho de poblaciones ecológicas. Para poder explicar este nicho y este modelo, de lo que se trata, voy a utilizar una situación crisis médica que está casi el 75% de nuestra comunidad de la edad de 55 años ya sufren de hipertensión, de alta presión, que lleva a riesgos de accidente cerebrovascular y también a falla renal y también enfermedad cardíaca. Sin embargo, si ustedes ven muy de cerca a la investigación que se ha llevado a cabo sobre las disparidades de la salud y en las minorías, ustedes van a poder ver un patrón. Los únicos negros que llevan esta hipertensión, esta tasa tan alta, son los afroamericanos, que vienen de los esclavos, son mis ancestros. Otros inmigrantes de otras partes de África que no tuvieron esclavos en su familia, no tienen esta enfermedad, ni los africanos que vienen de las ciudades de la costa, como Dakar y Abuja, en Nigeria también, no tienen esta situación. La razón, porque estos africanos de la costa y la mayoría de los europeos genéricamente están adaptados a los patrones similares de consumo de sal. De hecho, los europeos y los americanos de muchos grupos demográficos están acostumbrados a una ingesta de sodio diaria de 3,000 a 5,000 miligramos de sal por día o de sodio. Sin embargo, los ancestros, los que venían de los esclavos, no son de la costa de África. Mis ancestros venían con cadenas de 500 a 1,000 millas del interior del continente. ¿Por qué es importante esto? Porque esta región del oeste de África se conoce por ser uno de los más deficientes, las zonas más deficientes en sodio en todo el mundo. Mis ancestros eran granjeros, eran agrícolas, estaban en la agricultura, la sal se consideraba más que el oro. Entonces podían sazonar sus alimentos con otro tipo de sazonadores y estos tenían esencialmente potasio en lugar de sodio, cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio. Y también en algunos lugares todavía estaban en actividades rurales y agrícolas, entonces podían vivir en este entorno sin sal, porque a lo largo de miles de años ya habían sido genéticamente adaptados a una dieta de 200 miligramos de sodio por día, en lugar de los 3,000 a 5,000.
teníamos anteriormente. Solamente en los últimos años es que el campo de la genética y el genoma han demostrado eh, lo que sería la ciencia detrás de todo esto. Si no, se hubiera ignorado todo esto en la comunidad médica, porque los libros de medicina insistían que los humanos no pueden sobrevivir con una dieta menos de 500 miligramos de sodio por día. Pero los geneticistas han aprendido que, por ejemplo, en el oeste de África, esta es información nueva, han aprendido que los descendientes afroamericanos que tenían dos variantes muy importantes en G1 y G2 de un gene específico que los hace absorbentes, mucha absorbencia de la sal. En 2013 se descubrió que estos genes G1 y G2 no solamente aumentan la presión arterial, sino que también aumenta el riesgo de enfermedad renal y el grado en el cual era de 2 a 100 veces más. Lo que yo les he definido para ustedes es que este gene y G2, lo que es los trastornos afroamericanos de lo que sería el uso del sodio y qué podemos hacer con esta investigación. Los afroamericanos que tienen ascendentes de la esclavitud primordialmente estaban entre los europeos y los de África Occidental, porque nuestro ADN es menos de 1% de las razas de los pueblos originales de América, pero entonces yo no lo he puesto en la ecuación. Aunque nos definimos como de la raza negra, pero algunos de nuestra comunidad solamente pueden tener 10% de ADN de África, 90% europea, y quizá 10% de europeo y 90% ADN africano. Estas proporciones va a proporcionar algunas diferentes niveles de susceptibilidad a ciertas enfermedades. Pero podemos ver que los algoritmos negros de la medicina, especialmente involucrados en los trasplantes de riñón, tienen que ser reemplazados con una precisión mayor y los instrumentos y también estudios de ADN para poder utilizar estos modelos, otros modelos también que podrían ser similares, porque es una manera de calcular, tanto para mí, una ingesta más saludable del sodio al calcular lo que sería la ingesta dietética del sodio para cada población que tenemos. Y yo lo puedo utilizar para cualquier factor que han sido unidos o en los valores numéricos en los grupos demográficos diferentes. Por supuesto, el problema más grande es que no hay tan pocos datos que no se encuentran en las poblaciones no europeas, así que esa investigación no es suficiente y no están en nuestras bases de datos. Ustedes pueden ver con este ejemplo las disparidades metabólicas en donde estamos utilizando este modelo, y ustedes pueden ver que se define por 4 factores compartidos. Este proceso comienza con los datos de las disparidades étnicas que encontramos. Y es cierto que muchas de las disparidades son por la pobreza, falta de acceso a cuidado, también discriminación racial, pero este modelo que tenemos aquí también nos reconoce que algunos de las enfermedades más graves en afroamericanos tienen detonadores genómicos que se pueden de alguna manera pueden cambiarse con cambios nutricionales y también medicamento, y algunos de estos medicamentos ya existen. Entonces, tener el factor A, que es el factor geográfico compartido en el caso de afroamericanos.
Los 37,000 son 37,000 descendientes de los esclavos antes de que venían de este interior de África, donde no había de ingesta muy baja de sodio. Es la historia. El factor B es el otro factor que encontramos sobre, por ejemplo, la mezcla de ancestros. Cuando mandas, por ejemplo, $99 a esos laboratorios populares de ADN, el factor C es el factor de enfermedad compartida, por ejemplo, hipertensión, eh, enfermedades renales, que son enfermedades que son relacionadas con el metabolismo del sodio. Y también el factor D, que es el factor genómico que encontramos y encontramos en la medicina del siglo XXI. Tenemos que recordar que este modelo no se trata sobre el color de la piel ni nada visual, sino es enfermedades y los riesgos compartidos de las enfermedades. Y esta susceptibilidad de la salud se tiene que compartir adaptación al entorno particular de los ancestros y nos da más precisión para, por ejemplo, calcular un trasplante de riñón, etcétera, porque a veces porque no ve la raza, sino calcula, sino los valores ancestrales y también las proporciones que existen en estos valores. Aquí están los 4 factores de los que habíamos hablado. Y entonces, les puedo decir en conclusión, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién puede advertir a los 37 millones de afroamericanos descendientes de esclavos sobre los riesgos de su salud? Porque aunque puedan reducir lo que sería su ingesta de sodio al recomendado, que son 3,000 miligramos al día, tienen más 17% más de lo que sus ancestros y quizás su cuerpo pueda responder con enfermedades como las enfermedades renales, hipertensión, etcétera, o un accidente cerebrovascular. Estamos en una situación de emergencia. Debemos de alejarnos de lo que una talla es para todos, en lo que sería las normas médicas y nutricionales, porque se debe de basar en las diferencias y los significados que hay. Pero también tengo un mensaje para mi comunidad. ¿Cuántos afroamericanos, descendientes de esclavos, conocen que ellos poseen uno de los dones más preciosos que la naturaleza les pudo haber dado? Es que sus cuerpos a lo largo del tiempo, a ese nicho ecológico en donde vivían o habitaban sus ancestros. No hay ninguna cura para la falla renal, a veces, medidas para encontrar con solo apenas un trasplante o algo así, pero yo puedo escoger cuántos alimentos puedo procesados y eh, eh, alimentos salados y todo lo que voy a ingerir, si conozco mi verdad. Yo estoy deshonrando una herencia única. Mi retención, lo que podría decir mis super riñones que podrían decir, no son un don muy precioso que me dieron mis ancestros. Muchísimas gracias. Y quieren tomar un minuto para darle las gracias a Baylor College of Medicine y el mes de la historia de la raza negra, y también la doctora Deborah Murray y también Gladys Pryor, y también a todos los que me han dado la oportunidad de dar esta presentación. Y quisiera también agradecer a mi institución, la Universidad de North Texas, por apoyar toda mi investigación. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Dr. Brown. Parece que necesita activar su micrófono. Ahora sí me escuchan. Mucho mejor. Sí, gracias. Yo les estaba diciendo, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a algo que yo considero uno de mis hogares. De hecho, todavía tengo un hogar en Houston y es para mí un gran placer poder compartir con ustedes, con una institución con la que estuve 23 años de mi carrera. Entonces, ya me fui a Tennessee, pero darles un poquito de información. Soy geneticista y he visto pacientes en mi carrera desde mi
cuando en mi residencia como jefe de división en Tennessee he visto a los pacientes de genética, pero también hemos estado en una dirección que yo no pude haber anticipado. Estaba en Baylor y estar involucrado en lo que sería medicina de precisión y también el genoma humano en la medicina. Como ustedes pueden ver mi título aquí, una de las cosas que tenemos que considerar en primer lugar en lo que es la medicina de precisión, como mencionó la doctora G, es que cómo pensamos sobre el concepto de la raza en el contexto de la medicina, en la medicina de precisión en particular, que es la mejor manera realmente para poder describir los diferentes pacientes a los que cuidamos y con los que participamos en algunas de también en las investigaciones de genéticas. Entonces, con eso vamos a pasar adelante. A ver, permítanme. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la biología, entre comillas, de la raza en la que estamos en esta área de genoma humano. Entonces, vamos a hacer alguna pregunta que les vamos a hacer. Quiero que vean estas imágenes, estas personas, y se pregunten, ¿quién es blanco? Y déjenlo ver, y piénselo. Y yo no estoy viendo una respuesta, no estoy buscando una respuesta. Por supuesto que esa definición de raza blanca difiere por cada persona está aquí presente en base a su manera de pensar y su cultura, su manera de ver. La raza es un concepto muy diferente. Algunos piensan muchísimo sobre el impacto que hay en sus vidas, algunos que no piensen mucho sobre la raza, porque de hecho es algo que no es un impacto mayor en su vida diaria. Entonces, tenemos que ver, vemos las preciosas rostros humanos que vemos aquí de la raza humana. Cuando pensamos de la biología sobre la raza, enfatizando que la raza no es una variable biológica y vamos a hablar al respecto. Entonces tenemos unas preguntas. Antes de esto, tengo algunas y quiero hacerles estas. Entonces les quiero preguntar si falso o verdadero. Lástima que no lo podemos ver para todos, pero que si contesten las preguntas y lo piensen en voz alta. La formación queloide, que es cuando por ejemplo muchas cicatrices en las heridas es más común en los blancos, en los negros que en los blancos, ¿verdadero o falso? La respuesta es falso. Resulta que en mi capacitación médica y en muchas comunidades se nos enferma que la formación queloide es más común en los negros, pero cuando si vemos los orígenes de esto, vemos que nunca se ha basado en ninguna investigación por pares y ninguna publicación, sino más bien como unos procedimientos de reuniones de 1930 y que era una población en Congo, y que tenía de 15, 16, que tenían formación queloide en esa población. Entonces, incluyeron entonces muchos libros médicos y así es un error, es una falacia que se ha propagada. Y muchas personas piensan que esto es verdadero. Interesantemente, durante esta reunión, un grupo de Suecia presentó algo también sobre la formación queloide y no era tan diferente de lo que era la población de Suecia. Entonces, este ejemplo de los que se pueden propagar que no necesariamente son verdaderos. De hecho, y que se establece sobre la raza. Número 2, ¿cuál de las siguientes contribuye a la falta de información respecto a lo que es la asociación racial con la enfermedad? Porque utilizamos los libros de médicos que no están substanciados con la literatura médica, la, la representación de las descripciones que no son blancos en las preguntas que están en las sustancias médicas, y entonces ambos o ninguno, y entonces ambos. Aquí, de hecho, la mayoría que utilizamos el texto de patología que se utiliza mucho, que muchos que ustedes quizá conocen, tienen 37 diferentes referencias a la raza que está asociada con ciertas enfermedades y 17 de estas enfermedades no tienen ninguna base para apoyar investigación para apoyar estas. De hecho, 3 tienen información contradictoria que se estableció en la literatura. Sin embargo, no hubo investigación bien revisada. Entonces, no se corrigen en estos libros de texto. También para los nativos de América también dicen que hay ciertas preguntas y ciertas indican que en esa población que su designación racial para ciertas enfermedades, pero las poblaciones blancas y ese número es muy cerca de la 7%. Entonces, si ustedes lo aprenden
en un examen, piensan ustedes que es verdadero esto y otra manera en la que podemos ver estas estas falacias en la medicina, cómo se propagan todos estos. Otras preguntas que son más rápidas. Como ancestros de la humanidad, todas las poblaciones africanas tienen la diversidad genética mayor en todo el mundo. ¿Esto es verdadero o falso? Si ustedes escucharon a la doctora Hillary y lo escucharon con cuidadosamente, saber que la respuesta es que, verdadero, porque sí es la población ancestral y que ha estado durante muchas generaciones, muchísimo más que las poblaciones que después migraron a otros lugares. Entonces, con cada intercambio de la información genética durante el desarrollo humano en cada generación, básicamente se están revolviendo, por decir, las barajas para poder crear la diversidad humana. Es una declaración verdadera. Por último, las personas con ancestros africanos tienen una piel más gruesa para los blancos y entonces tienen también explicando que tienen la tolerancia al dolor. De hecho, muchas veces se dicen en la medicina y se pasan de una generación a otra de médicos, pero por supuesto esto es falso y desgraciadamente ha contribuido a la idea de que ciertas atrocidades en el pasado que eran justificados. Por ejemplo, la obstetricia es donde era un campo donde se generó ciertos procedimientos y cirugías en las personas de ascendencia afroamericana, porque no necesitaban anestesia, porque por la idea de que ellos soportaban el dolor más. Doctora Hiller, estoy entrando en la historia, pero estas historias son muy importantes para poder entender los conceptos fundamentales de lo que es la raza y la biología. Esa es una declaración de nuestra organización de investigación nacional del genoma humano y entonces que nos dice que está reconociendo como un instituto de genoma humana, como que la raza se construyó como un grupo de jerarquía de generando las clasificaciones raciales para identificar, distinguir y marginalizar algunos grupos en las naciones, en las regiones y en el mundo. La raza divide las poblaciones humanas. De hecho, los de arriba se quedan en la parte de arriba y los demás son empujados y es por eso en en el siglo XVI y XVII el concepto de la raza era para mantener esa jerarquía. De nuevo, es, eh, es un factor social y político y viene de una persona que dice del director, que entonces ustedes ven que este proceso es fluido, ustedes saben que ha cambiado históricamente y que las definiciones de lo que era blanco y lo que no es blanco ha diferido de estado a estado, el porcentaje de un grupo en contraste con el otro, entonces tiene un impacto en esa definición, es algo artificial y no es una realidad biológica. De nuevo, históricamente se ha utilizado precisamente para establecer esta jerarquía donde se tratan de diferentes maneras a los individuos y por algo que conocemos como el racismo. Creo que les explica que este instituto piensa que no es un factor biológico, sino más bien es sociocultural en su naturaleza. Me gusta esta figura porque es algo con lo que crecimos y que pensamos que entendíamos, que teníamos algunos ancestros en la parte de abajo de este árbol genealógico y a lo largo de los años y años de la evolución humana teníamos diferentes ramas y diferentes subespecies que subsecuentemente se extinguieron, pero los más fuertes siguieron y entonces tenemos ramas adicionales y que también, y cuando ya llegamos a donde está la copa del árbol, la parte de arriba, que pueden ver, y es el Homo sapiens a donde pertenecemos. Esta idea de lo que es la fotografía de cualquier libro de África, de este árbol de África, somos realmente ramas de, de un ser humano que era nuestro ancestro y que después se hicieron a las ramas y nadie, no hicieron nada para verse a los unos a los otros y después sobrevivimos y después llegamos a Homo sapiens y esto viene de la arqueología, la excavación de los esqueletos humanos y también hemos visto los patrones de migración y donde se encontraron todos estos. Se basaron estos, se basaron en estos datos, pero realmente en particular no eran. Aquí está en el doctor Spanto Pablo, que es el más
es el receptor del Premio Nobel de Fisiología porque recibió por su desarrollo las tecnologías que permiten la extracción de ADN de especies antiguas. El Neandertal es el uno. Hace 25 años casi que él pudo dar la secuencia del el genoma Neandertal. Y posteriormente a este campo ha ampliado mucho. Tenemos muchos científicos y que también sus seguidores y también han sido. Y entonces lo que hemos aprendido de todo esto de una serie de diferentes tipos de especímenes de ADN es que no es un árbol. De hecho, sí hubo un ancestro humanoide, pero hay evidencia en los genomas de estas especies antiguas o subespecies humanas que ha habido también todo tipo de diferentes humanos o subespecies que nunca habían sido descritos anteriormente, pero al ver, cuando podemos ver que podemos ver que hay diferentes subespecies, pero que también se mezclaban, o sea, que los neandertales también se pudieran también estar con los humanos modernos, y entonces en los porcentajes del genoma en estas diferencias, interacciones o subespecies, podemos encontrar sobre diferentes datos sobre patrones de migración, diferentes hombre en contraste con mujer en el intercambio de información genética, y algunos han sido preservados en los humanos modernos y se supone que estos segmentos que han sido preservados tienen algún un significado que no se ha determinado todavía. También parece ser que la población, aún en medio del Pacífico, han contribuido a los que están en completamente diferentes lugares del mundo, incluyendo Asia y en Europa. Entonces, estos denisovanos y también los neandertalos y hay cálculos que de 10 a 100 diferentes subespecies humanas han existido. En lugar de las ramas y el árbol, más bien apropiadamente puede ser más bien como lo que podemos ver acá en la planta que podemos ver a la derecha, que es que se han intercalado. Entonces, el concepto de una raza pura es completamente erróneo, como las personas se están mezclando, como lo hacemos en estas épocas y también lo hicieron anteriormente. Entonces, yo quería mostrar algo que he estado haciendo y llevando a cabo la lectura en 2 años, son estos libros, estas obras para poderme educar sobre el pasado de lo que es la realidad de la raza. Y aquí hay estos son publicaciones importantes. El proyecto 1619, que es una miniserie en Hulu, 1619, investigando la historia verdadera de la esclavitud, lo que pasó en América. También 400 Souls, 400 almas, cuando primeramente los esclavos vinieron a América y posteriormente muchos que nuestro sistema educativo no recibimos algo de la historia. No recuerdo si son 4 o 6 intervalos, pero cada intervalo es de la llegada de los esclavos que está cubierta en esta publicación. Estos otros dos, la doctora Dorothy Roberts a la izquierda, que es profesora en la Universidad de Pensilvania, y David Reich, que es uno de las personas de Harvard de ADN que ha tenido de la antigüedad y que ha publicado varios libros y que yo he tomado mucho en cuenta respecto a nuestra manera de pensar sobre la raza, sobre la genética y cómo podemos, y también el genoma humano en general. Entonces, de nuevo, regresamos a lo que es la doctora Hillard que estaba hablando sobre que no es que hay dos publicaciones muy importantes en JEMA y otra en en la, en el New England Journal of Medicine que tenemos en que están en estos años recientes, están concluyendo en ambos casos que, en el entorno social tenemos que tener mucho cuidado sobre el concepto de la raza y el impacto que tiene en la medicina y la manera como pensamos en la cuestión médica, porque llevamos a las mismas conclusiones, la que tenemos también, más específicamente la derecha tenemos lo que es estas falacias que tenemos, estas que son prevalentes en nuestra literatura médica y nuestros libros de medicina y de texto y las cosas que debemos de hacer para mejorar todo esto. Tener que los estudiantes de medicina que tengan antropología, un curso de antropología cultural, que
se enfoca a lo que sería la raza para poder entrar a la escuela de medicina o materiales que son mucho más sensibles a estos asuntos de lo que es. Sí. Y aquí podemos ver, aquí si ustedes reconocen a la izquierda, que sería yo, y aquí están ustedes de Baylor, pueden reconocer, es mi esposa Karen y mis dos hijos, Cameron y Benjamin. Cameron y Benjamin. Entonces yo puedo decirles que todos nosotros nos identificamos como afroamericanos fuertemente y sin embargo yo hice mi cuestión de, me dieron un regalo del Día del Padre y resultó que yo pude hacer que mi ADN y la distribución que tenía, pero esto no es poco común como la doctora Hilliard pudo decir y la mezcla que tenemos de Escocia, de Inglaterra, etcétera, me llama la atención aquí es que podemos ver, si estamos pensando sobre investigación y el estudio del genoma humano al utilizar la raza como un variable biológico, no tiene mucho sentido y podría causar, potencialmente hacer mucho daño en cuanto a la interpretación de todos estos datos. Tenemos que tener mejores medidas y para poder definir a las personas si son negros o afroamericanos o blancos o lo que ustedes quieren, cualquier tipo de etiqueta gubernamental que hemos utilizado históricamente para colocar a las personas en diferentes categorías. Vamos a cambiar un poquito y vamos a ver en más detalle sobre lo que es lo que estaba hablando nuestra oradora anterior sobre las disparidades. Hemos visto que tenemos una falta de representación de muchas poblaciones que no son europeas en esta investigación y también las bases de datos. Y aquí hay ciertas consecuencias que tenemos. Como un geneticista clínico y también mis colegas que están en esa especialidad reconocen que cuando hacemos las pruebas genéticas, los resultados se comparen a una población de referencia. Lo que es normal o anormal se base principalmente con frecuencia si hay ese cambio en particular en lo que es la base de referencia. Pero si esa base de datos es primordialmente europea, entonces ya no hay un riesgo de, de mí representar estas o que no pueden tener, entonces que no se representan. Entonces, por esa razón tenemos que ver la disparidad también. Y también hablamos sobre lo que es la medicina de precisión. Nuestra aspiración es poder hacer precisamente individualizar la atención en lugar de los grupos. Entonces, la única manera que podemos hacer es si hay representación de los grupos y de una variedad de grupos. Entonces, para demostrarlo muy claramente es que aquí, hace una semana más o menos, los europeos son 95.24% para la genoma. Y estos están basados en estudios de Estados Unidos, en todo el mundo también. Los asiáticos, 3%, y las personas, como pueden ver, afroamericanos o africanos, son demasiado bajos, menos de 1% en lo que es la mezcla global. Otra manera de demostrar la tendencia a lo largo del tiempo, y empezamos un poquito antes de 2005 y entonces pasamos adelante. Ustedes pueden ver que ha habido un poquito de avance, pero lo que sucede más y más, los datos europeos están agregando conforme se hace la secuencia de grandes poblaciones. Aunque hemos avanzado un poco, principalmente la población asiática, con el tiempo de nuevo, estamos de nuevo donde estábamos. Y hay una gran diferencia que tenemos que construir estos datos de estas poblaciones para que la medicina de precisión y las iniciativas de esta precisión se lleven a cabo. Otro aspecto que quizá que nos puede ayudar y que que las personas quieran participar en esto, por supuesto, es la historia de la medicina en este país y las ideas sobre la raza y cómo ciertas poblaciones no son de valor, entonces que realmente pueden ser tratados como y muchos errores en el pasado, quizá que en mi cuestión. Es una fotografía que le están sacando, se están sacando sangre y este es Henrietta Lacks y la historia de lo que es de las células y que se hicieron pruebas de sífilis y por qué los explotaron para poder generar el reagente que ha hecho millones de dólares para instituciones a lo largo de las décadas. Y por supuesto, Dr. Hilliard, conociendo nuestra historia, es algo, yo he estado leyendo mucho sobre la historia, porque ha habido críticas sobre los nuevos genomics, que serían los nuevos, que las tecnologías se están utilizando para poder reforzar los conceptos que la raza sí es una variable biológica, y entonces también la industria farmacéutica y también una herramienta de mercado para poder
tener sus aprobaciones de la FDA. Los estados que están en 1930, ustedes pueden ver, se reflejan los que estaban, lo que tenían leyes de esterilización en Estados Unidos, leyes que era una creencia muy popular y que llevó a las atrocidades que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania absorbió algunos de estos principios. Tenemos que ver estos desarrollos en la historia y también la Sociedad Americana de la Genética Humana. Hace un mes se publicó una declaración pidiendo disculpas por la investigación en el pasado y prometiendo hacer un futuro más equitativo. El reporte dice muchas cosas que la gente que estaba llevando a cabo utilizando a los geneticistas y los especialistas en el genoma para apoyar esta idea de las diferencias genéticas en las razas y, y, haciendo la vista gorda en algunos casos de la genética. Entonces, un principio y tengo mucho orgullo de que han hecho esta declaración, pero hay mucho trabajo que se necesita. Nos habla un poquito de una publicación un poquito antigua, pero nos quería decir las barreras para lo que sean estas disparidades y la falta de confianza de esta investigación en la genética. Entonces se les pregunta para determinar qué era lo que pensaban sobre la investigación genética, las pruebas genéticas, los asiáticos y los latinos, específicamente los chinos que estaban en este estudio, indican que estaban en una actitud más positiva sobre las pruebas genéticas. Sin embargo, los blancos y los negros dijeron en ese momento que ellos sí tenían preocupaciones respecto, tenían ansiedades antes de tener los resultados de las pruebas genéticas y también se les discriminó los seguros médicos. Hubo discriminación por los seguros médicos y no tener los medios financieros. Si tenían la información, no podían cuidarse o para sí mismas o sus hijos si tenían a alguien enfermo. Y los afroamericanos se expresaron la más preocupación de los daños que puede haber en estas pruebas. Entonces, y la razón por la que las personas no quieran participar en estos estudios genéticos es su preocupación sobre cómo esa información va a ser utilizada en contra de ellos en los sistemas de justicia penal y criminal. Hay mucha falta de confianza y mucho que se tiene que llevar a cabo para reconstruir esa confianza, poder ayudar a combatir estas disparidades. Entonces, como conclusión, para resumen de esta parte, tenemos después dos diapositivas. ¿Cómo podemos afrontar estos asuntos? La raza no es una variable biológica, no se debe utilizar para definir los grupos en la investigación. Debemos establecer los descriptores mejores para los grupos y tanto para la investigación médica como genética, y también los descriptores raciales se deben utilizar, pero solamente en el contexto de las disparidades sociales. Y ya que la raza llevó a muchas de estas disparidades que ahora encontramos y reconocemos, utilizar estos va a ser útil y va a ser apropiado. Sin embargo, cuando sea posible, debe ser establecido apoyado con medidas sociales como mencionó la doctora. Por ejemplo, los efectos económicos, acceso a diferentes cosas, preocupaciones ambientales sobre calidad del aire, etcétera, otras cosas. La raza en sí para ese tipo de investigación ni siquiera es la mejor herramienta. Las poblaciones representadas en estas bases de datos genéticas deben ser aumentadas y diversificadas. Tenemos un poquito de debate sobre nuestra prediscusión previa que tuvimos sobre el valor de aumentar los números. Y esto es la razón por la cual necesitamos tener más de representación y más diversificación para poder lograr una diferencia. Y por último, necesitamos establecer políticas que puedan afrontar las disparidades en la medicina genética y en la investigación. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo definimos estos asuntos? Resulta que la Academia Nacional de Medicina, Ingeniería también y de Ciencias y tiene un reporte, si bien en la plataforma, y va a haber un seminario el 17 de marzo que se va a hablar sobre las recomendaciones sobre qué descriptores en la genética y en el estudio del genoma humano debemos utilizar, y ojalá que nos va a ayudar a ver lo que es el futuro y cómo nos enfocamos este tipo de estudios. Y que hablamos sobre las disparidades. Entonces les voy a hablar un poquito qué hemos hecho en Memphis en los últimos 7 años en los que yo he estado.
Algo se llama el biorepositorio de las genomas integrativos, se llama BIG en inglés. La iniciativa es principalmente llevar hacia donde la medición, la medicina de precisión para todos. Y Memphis, Tennessee es 64% identificados como afroamericanos. Ellos mismos se han identificado. Era un lugar ideal para poder tratar de enfocar esta disparidad. En la siguiente vamos a ver un resumen de esta iniciativa en lo que estamos haciendo. Empezamos en 2015 en la Bonner, en el Hospital para Niños, y tenemos 31,600 participantes, incluyendo 1,246 adultos. Le Bonner es un hospital para niños y por eso tenemos esas referencias. Acabemos de empezar en otro hospital hace 6 meses más o menos. Nuestra meta es poder tener 100,000 participantes a lo largo de los 5 años y la tasa de consentimiento es de 70%, 88% de las personas que están dispuestas a participar o que sus hijos participen. Entonces también como hablamos sobre los adultos y es un modelo, como podemos decir, de modelo que estamos buscando las muestras clínicas en los hospitales y siempre hay sangre que se deja. Entonces en nuestro grupo entonces busca las personas y los pacientes y les piden si esa sangre que les quedó después de una semana, podemos tener sus muestras para hacer extracción de ADN para incluir en nuestro biorepositorio. Y muchos dicen que sí, esas muestras que se quedan. Ahora tenemos casi 14,000 personas que han dado su consentimiento. Y la razón por la cual es que tenemos menos, porque no siempre tienen, algunas personas no tienen, no se les sacó sangre, entonces tenemos que esperar a que regresan a la clínica para poder ver esas muestras y esas muestras restantes para poder utilizarlas. Y muy importantemente que hemos analizado con colaborador industrial que están dispuestos a utilizar esas muestras para encontrar datos de secuencia. Estamos haciendo secuencia, estamos viendo lo más importante, las partes más importantes sobre esa huella de ADN y también hacer una prueba adicional que llena las brechas que encontramos. Entonces, hemos hecho casi 10,000 muestras que han sido analizadas por este grupo y entonces hemos agregado casi 3,000 y pico. Entonces vamos en un par de meses vamos a tener 13,000. Entonces 313 van a ser adultos. Entonces les digo, lo último es que hay muchísimas medidas de seguridad para prevenir que las personas se identifiquen su información clínica, se enlace al ADN, pero en una ubicación y está conectado solamente por una clave. Toda la información de identificación de los individuos, entonces les está removiendo y entonces todas las muestras y otros datos. Perdón, lo último no se escuchó, se brincó un poquito. Recuerden que estos números que dijimos anteriormente, ahora tenemos 43% de los en este biorepositorio que son de ancestros afroamericanos. Otro componente importante es la participación de nuestra comunidad. En nuestra comunidad no queríamos decir que había explotación, así que hemos sido muy cuidadosos y muy transparentes sobre lo que estamos haciendo con este biorepositorio. Tenemos boletines de información y también información, la página de internet para ver en dónde estamos. Empezamos también participación y esfuerzos de participación comunitaria. Tenemos juntas de comunidad que nos dirigen y que para la sensibilidad de las necesidades de las comunidades y las preocupaciones que puedan tener. Es nuestra joya, se llama Teaching the Genome Generation, se llama. Entonces tenemos una escuela de ciencias que es profesor. Aquí tenemos un profesor de biología y le encanta la docencia. Y entonces él está en nuestro salón de clases. También este caballero, Charles Braid, del laboratorio de Jackson, de la educación, es vicepresidente de educación de medicina molecular y también en el noreste. Y entonces cuando yo lo vi hablar en una de nuestras reuniones nacionales y le pregunté si podemos llevar a cabo esto en Memphis, tuvimos una muy buena conversación. El resto es historia. Este es el programa que se basa en el laboratorio, así que los muchachos tienen la experiencia de diferentes técnicas, desde la extracción del ADN de fresas hasta la ingeniería de células, que una tecnología que se puede editar el ADN y están realmente están publicando también
en publicaciones científicas. Son estudiantes de high school y entonces los hace para tanto, les da muchísima información y muchísima experiencia para la universidad. Muchas actividades también hablando sobre si deberíamos resucitar también si podíamos y también lo que es la ingeniería de los embriones humanos y también se está llevando a cabo y entonces dice las organizaciones, tanto la Mundial de la Salud sabemos que se ven. ¿Cómo podemos controlar la ingeniería de lo que es los embriones humanos? Y por último, es la última diapositiva que tenemos o la última, los muchachos en los últimos 5 o 6 años que hemos llevado a cabo, históricamente cuando tienen sus exámenes de biología, no está restringiendo a los estudiantes que de mejores calificaciones. Esto se lleva a cabo los estudiantes de biología de todos los niveles. Entonces, los han subido sus calificaciones de biología en contraste con otras escuelas también, en contraste que también ha bajado en los últimos 3 o 4 años, en contraste con los nuestros. Estamos creciendo y dándole expansión a nuestro programa a otras escuelas también y hemos recibido fondos de fundaciones locales también de otros lugares para apoyar esto y que vamos a también a entrar a solicitar fondos para poder ayudar a los muchachos en los programas de la ciencia y la ingeniería matemáticas y esperamos poder tener un estudio que vamos a llevar diferentes medidas para poder determinar si este programa realmente está haciendo una diferencia en los muchachos. Con eso cierro, entonces les puedo decir gracias a todos y yo tengo tengo que mencionar a algunas personas en mi carrera que me han llevado a donde estoy aquí. Entonces fui a la Universidad de Howard, como les mencionamos, en 1980, los 80s. Son 2 caballeros que me inspiraron a seguir adelante y a la ciencia, y considerar esto cuando yo estaba estudiando mi licenciatura en el programa MARC. Estos caballeros tienen historias muy interesantes. El doctor Frederick, quien era que falleció en los 90, era micólogo, fue presidente de una organización científica a la que no le permitieron participar debido a su raza. Y una vez que quitaron esa restricción, inmediatamente lo eligieron como presidente al año siguiente. Es la Asociación de Biólogos del Sureste. Warren Henry de Howard que hizo físico, que fue famoso con la tecnología superconductividad, 300 publicaciones en este campo y entonces se le ha acreditado también lo que es la tecnología sonar que ayudó a, a la a la milicia en Estados Unidos, en la Marina en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y también he tenido fama. El doctor Henry Lenfer haber enseñado física a esos pilotos y ellos conocían a George Washington Carver, lo conocían a él, muchos programas del mes de la historia de la raza negra, el doctor Carver, por su experiencia en botánica y muchos productos y patentes de cacahuates y también el camotes en el sur. El doctor Henry lo seguía en Alabama como muchachito joven y aprendió mucho. Y el doctor Henry era colega de él en la universidad durante su tiempo ahí como profesor. Y de nuevo, el programa MARC, que exhorta a las personas que están buscando su licenciatura en las carreras de la investigación, fueron los que me animaron tanto la medicina como la ciencia cuando estuve en Howard y con eso termino mi presentación. Estamos abiertos para las preguntas. Muchísimas gracias. Y eso fue. Y Chester Brown era muy joven, pues se me olvidó mencionar, pero ese era yo de joven, cuando era jovencito. Muy bien, muy bien. Entonces, tengo una pregunta para la doctora Hilliard. Con la globalización, los residentes de las naciones africanas consumen más sal que sus ancestros y por eso, ¿cuál es la proporción de las enfermedades renales en su población? Muy bien. Primero, déjenme decirles algo acerca de la historia actual. Uno de los problemas cuando estaban los esclavos, no solamente transfirieron
12 millones de africanos a América, sino que también pudo despoblar al interior de África, porque todos estos, los agricultores de la subsistencia, que cuando fueron esclavizados y estaban tratando de huir de la esclavitud, lo que sucedió es que algunos se estaban muriendo de hambre, lo que es la realidad. Entonces, el interior de la África del Oeste occidental no es lo que fue durante tantas generaciones anteriormente. Es por eso que la historia es importante. En cuanto a los tiempos modernos, ahora, dado el comercio, la sal es algo muy barato. Entonces, quien viva en el interior de África, antes no tenía, sus ancestros no tenían acceso a la sal, entonces sí lo van a tener, pero desgraciadamente no ha habido ninguna investigación de que yo sepa respecto a en esta pregunta específica, principalmente porque solamente ahora es que estamos descubriendo y la historia nos está diciendo y se está utilizando para poder diferenciar las poblaciones, porque el problema era que la investigación médica iban al oeste de África y están en su carro, por ejemplo, donde fuera, donde quiera, y ni siquiera podían ver a las personas ni tampoco viendo, y también era muy confuso, pero mi punto es que tendríamos que diferenciar las poblaciones, pero sucede que no hay que no hay las cantidades de población en el interior de África Occidental como hubo anteriormente, antes de la esclavitud. Y tenemos otra pregunta, una segunda pregunta en esa misma, con una segunda parte. ¿Ves un papel en la terapia de genes en el futuro para poder editar los variantes de lo que sería APOL1, el gen? Y sí, yo pienso que la medicina de precisión tiene un futuro increíble, pero el problema es que tiene que reconocer el hecho de que no puede solamente utilizar el genoma europeo y esperar poder empatar las enfermedades de otras poblaciones. Entonces, no se puede, nos está diciendo el doctor, nos han dicho, tenemos mucho camino que cubrir y tiene que entrar una conciencia, elevarse la conciencia sobre el hecho de que no tienes un chorro de gentes, pero tienes que de alguna manera ver estas poblaciones y dividirlas, porque van a ser diferentes, las diferentes características genómicas. Otras, muy bien, quiero mencionar, pero del tiempo que yo pasé en África y en Uganda, Botswana, con la doctora Hillard, yo creo que usted ha visto que también la comercialización, yo pensé que iba a ir en la dirección que yo voy a mencionar. Tengo esta diapositiva de Uganda, de todas las personas que están formados para entrar a KFC, al Kentucky Fried Chicken, porque lo ven como un símbolo de estatus de, ay, que si puedes comer la comida chatarra americana. Entonces, por supuesto, este aspecto de comercialización, están estableciendo sus marcas y pero si hace daño en Estados Unidos, pues quiere decir que entonces y entonces, ¿qué tal? Bueno, vamos a otros países en donde sí podemos cambiar la dieta en sí y podemos hacer negocio ahí. En Uganda tienen tradicionalmente una dieta de carbohidratos, pero son más complejos. Pero cuando entran Kentucky Fried Chicken y otros de los alimentos chatarra y estas cadenas, empezaron a ver muchísimo de las preocupaciones de salud que tenemos nosotros en el mundo occidental. De hecho, es una influencia, un veneno para la sociedad que les ha ido perfectamente bien sin tener esa influencia. Otra cosa que quiero mencionar, tenía la otra mitad, la otra parte del comentario. En el esfuerzo de la diversidad hay iniciativas como HT Africa, entonces para poder afrontar esas disparidades, el sector privado también está tratando de hacer conexiones y hacer estos
para poder tener estos proyectos de generación de datos a escala más grande. Entonces, yo pienso que vamos a mejorar con el tiempo sobre la diversidad. La secuenciación es más barata, entonces va a haber más disponibilidad y más disposición para corregir estas disparidades de las que hemos hablado. Esta siguiente pregunta creo que es para usted, doctor Brown. Si queremos que se nos haga una prueba en las categorías que no están siendo representadas, ¿cómo encontramos un programa cerca de nosotros? Cuando usted dice que se le haga un examen, una prueba, no sé si es una prueba en el contexto clínico o participación de la investigación. En cualquiera de los dos, yo diría que hay una razón para hacer pruebas clínicas genéticas porque se sospecha una condición médica, entonces deben de pasar idealmente con un geneticista médico que quizá no hay en muchas partes del país. Ciertamente en Baylor no hay ese problema, entonces es una bella. Entonces, porque quieren tener una prueba, pero quiero que se aclare. En cuanto a contribuir a las bases de diversidad, bases de datos sobre diversidad, hay muchos estudios genómicos que se están llevando a cabo y quizá en sus universidades locales que pueden entrar a un sitio de internet y también nih.gov, perdón, que podemos ver los institutos de la salud, que podemos ver si hay algún estudio. Si hay fondos del gobierno federal, esos datos eventualmente van a entrar a en donde está, ya entra a un lugar donde está disponible para investigación. Y podemos, para nosotros, los programas de investigación que se llama All of Us, todos nosotros, que se dirige para tomar la información de los participantes para que hagan exactamente, es agregar más información a estos repositorios para tener más información diversa e investigación para poder contestar las preguntas que los participantes tienen y uno se puede inscribir para poder tener los resultados que se los manden a ustedes, los resultados para tener más entendimiento. Primero, descubrir qué es lo que puede contribuir a su condición. Por ejemplo, si usted pudo muestras genómicas, entonces se los van a regresar los resultados a ustedes. Y también, la última pregunta no es una pregunta sin comentario, una declaración de Alice Solomon que dice: no tengo preguntas, yo nada más quiero agradecerles a ustedes, a ambos, por sus presentaciones. Fueron ambas fascinantes y aprendí muchísimo de ellas. Es una estudiante de Arizona State University. Y con eso creo que no tenemos ninguna otra. Un comentario sí tenemos, sí. Susan Fernback. Gracias por sus presentaciones increíbles, maravillosas. Doctor Hillard y Doctor Brown. Doctora Hillard y Doctor Brown. Yo estaba saludando a la Susan. Y felicidades por, y piensa usted que este modelo de high school puede ser replicado en las comunidades donde no hay geneticistas o se necesita un geneticista para una colaboración. Charlie Ray, creo que no es geneticista él, pero Charlie Bray, pero creo que se está desarrollando en lo que sería en la Academia de Ciencias en Memphis, que ojalá se pueda. Y es un programa muy importante que estamos nosotros entrenando a los profesores de high school y después ellos implementan el currículum en sus clases. No es una capacitación para los muchachos, sino también para los maestros que estén bien capacitados. Quien quiera potencialmente puede implementar esto. Quien tenga un interés en promover la educación de las ciencias a nivel de preparatoria y high school. También hablamos sobre secundaria. Las edades quizá no podían ser adecuadas, pero de lo que es la preparatoria, de tercero, secundaria hasta, y yo soy geneticista, pues, resulta que soy, pero es quien quiera pero como dijimos, es necesario. Tenemos una encuesta que queremos que todos contesten, la pusimos en el chat para que ustedes lo puedan contestar, para que nos den su retroalimentación, para que podamos encontrar y conocer más. Tratamos de
mantener el tiempo indicado. Entonces, con eso vamos a cerrar, a clausurar. Nos están felicitando a todos. El intérprete se despide y agradecemos muchísimo a todos, tanto la doctora Hiller como el doctor Brown. Gracias por sus presentaciones y tan estimulantes y que nos provocan pensamiento. Esperamos que todo el mundo aprendió mucho más sobre el genoma y la genética y que puedan ser parte de esta revolución en particular.